Vamos a ir a la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 20. Y vamos a hablar de un rey llamado Ezequías. Esta semana, estudiando la palabra del Señor, siempre hablamos del milagro que Dios hizo en Ezequías. Pero el Señor me decía: ¿por qué no hablas de por qué ese milagro? Yo no sé cuántos están esperando un milagro del Señor. Muchos están esperando un milagro de Dios. Pero la realidad es que los milagros, por lo menos este milagro que les voy a mencionar en esta mañana, sucedió porque Ezequías, un rey que tenía, ¿cómo le digo?, todas las de perder. Tenía un rey, Acaz, su papá, que según la historia bíblica era el peor rey que pudo haber existido. Así que yo me ponía a pensar mientras leía, y se los voy a leer el pasaje para que después lo desarrollemos. A veces nosotros ponemos excusa, ¿verdad que sí? De las generaciones pasadas fueron de esta y de esta y de esta manera. Y se me venía el pasaje mientras leía esto de Jeremías, cuando Jeremías le dice al pueblo de Dios: nunca más se dirá, nuestras generaciones pasadas pecaron y nosotros tenemos las consecuencias del pecado. En el nuevo pacto, dice Jeremías, lo estaba profetizando, cada quien dará cuenta. Nunca más dirás, porque mi tatarabuelo, hasta la cuarta generación, fue Acaz, yo hoy tengo las con. No, en el nuevo pacto, que es lo que estamos viviendo ahora, usted es responsable delante de Dios de decir: gracias a Dios que hoy yo puedo ver más allá y puedo ver una generación nueva, una generación diferente, una generación donde nunca más, ¿verdad que sí?, los pecados del pasado de nuestras generaciones nos puedan afectar. Pero quiero leérselo. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 20, que en aquellos días, versículo 1, Ezequías cayó enfermo. Y dice, y cayó enfermo de muerte. Y dice que vino a él el profeta Isaías y le dijo: Dios dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Lo primero que veía yo en este pasaje es: qué bueno que le avisen a uno que se va a morir. Sí, porque normalmente no te avisan. Por ejemplo, estamos con nuestro corazón compungido, se nos fue mi hermano Beto. ¿Cuántos se recuerdan de Betito? Donde usted está sentado, él tapizó todas esas sillas, hermano amado, y trabajó arduamente en esta iglesia como muchos de ustedes. Pero la muerte no avisa. Pero acá sí le avisaron a este hombre. Y esto fue lo que me llamó la atención. Digo, wow, qué bueno sería que te avises, por lo menos para prepararte. Pero dice la Biblia, fíjese esto, que enfermó. Y otro pensamiento que se me venía es que para enfermarse y para morir, se enferman justos y se enferman injustos. A todos nos toca, pues esto es, va dando vuelta, ¿verdad que sí? Y cuando te toca la ficha, te toca la ficha. Pero este hombre llamado Ezequías, y de él queremos desarrollar, dice la Biblia que enfermó y vino el profeta Isaías y le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y entonces Ezequías, usted ya conoce la historia, se voltea, dice su rostro a la pared y ora a Dios. Y le dice: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria. Y eso es lo que el Señor me daba esta semana.
hermano amado, para compartirles. Dios tiene memoria de lo que usted hizo. Dios, dije, tiene memoria de todo el trabajo que usted ha hecho. Y dice que cuando ora este hombre llamado Ezequías a Dios y le dice en la oración, él ya sabía que le había llegado, pero dice: ten memoria, fíjese esto, ten memoria de que he andado delante de ti. Y le subraya: en verdad. Y dice esto: he andado delante de ti en verdad, dice, y mire lo que sigue: he andado en verdad y con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y subrayé yo acá, porque la Biblia dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Pues eso uno cree que nunca va a tener tiempo de dolor. Ezequías no era un mal rey, su padre había sido un mal rey. Ezequías había hecho un trabajo excelentísimo en Israel. Pero estaba llegando un momento en que él, hermano, está compungido, de que él está llorando. Yo no sé si alguna vez usted ha llorado, si usted se ha compungido en su corazón, ¿verdad que sí? Y ha orado al Señor y ha clamado al Señor. Así estaba Ezequías, estaba orando, estaba clamando a Dios y le estaba diciendo: Dios, recuérdate. Y me impacta porque es el único pasaje que dice esto, que cuando Dios escuchó la oración de Ezequías, dice que ni siquiera había salido al patio de donde estaba el rey Ezequías, Isaías, que Dios le habló y le dijo: regresa a donde Ezequías. Y oiga, dice literalmente, léalo conmigo por favor: y antes de que Isaías, versículo 4, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios y le dijo: vuelve y dile a Ezequías: así dice Dios, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré, fíjese esto, 15 años más. Wow, ¿verdad que sí? Estás al final, lloras, te compunges, le dices: Dios, recuérdate todo el arduo trabajo que yo he hecho, pero me tocó y ahora te necesito. Cuando yo leí este pasaje, el contexto de este pasaje es Segunda de Reyes, capítulo 18. Y uno se da cuenta, y yo decía: qué importante es ser fiel. Qué importante que en medio de tus luchas, de tus batallas, tu fe, hermano, permanezca, que no una enfermedad te aleje de Dios. No, a este hombre la enfermedad no lo alejó de Dios, lo acercó a Dios. Que porque le habían declarado que hasta ahí había llegado, él, hermano, creyó. Y esto es los milagros que hemos visto acá en la iglesia. Tengo a Omar mismo, que está acá al frente de mí, que Dios le ha sanado increíblemente del cáncer. Pero a ver, por más que el Señor te sanó, Omar, ya que te tengo acá al frente, todos alguna vez moriremos. Y Dios le dice, fíjese esto a Ezequías: te sané. Hay gente que cree que la sanidad es para toda la vida y eternidad. No, no, te sané y te doy 15. ¿Cuántos, si estuvieran enfermos, aceptarían esos 15? Te estás a punto de ir, oras a Dios y oiga, y se oye del cielo: te doy 15 años más. Entonces es importantísimo, le decía, creo que hablaba con Rebeca ayer yo de la fidelidad. Es importantísimo ser fieles a Dios. Ser fiel no significa ser perfecto. Ezequías, después de los 15 años que le dieron, cometió un error horrible. Pero Dios, por
por cómo había sido Ezequías, le dijo: Ezequías, todo lo que te estoy diciendo que va a suceder, no va a suceder en tu tiempo, por cuanto has sido fiel. Así que esta mañana yo lo invito, iglesia. Esta palabra nos la daba el Señor esta semana, estos días. Es importantísimo que nosotros entendamos que Dios tiene memoria, que vale la pena servirle, que no importan las luchas, las batallas, los momentos difíciles, que no importa nada, absolutamente nada. Dios es digno de ser adorado y Dios es digno de ser alabado. Al principio de la reunión dije: hermano, adoramos, porque estábamos con problemas de sonido. Adoramos con sonido o sin sonido. Dios no es un cable, Dios no es un equipo. Él anhela que tú le adores en espíritu y anhela que tú le adores en verdad. Haya o no haya luz. ¿Cuánta gente en el África, hermano, en cualquier, acá mismo en Argentina, vayamos allá donde íbamos, a Campo Gallo, ni luz había ahí? Pero había un pueblo que estaba adorando, que estaba alabando, que estaba bendiciendo al Señor. Dios tiene memoria de todo eso. Dios tiene memoria de tu sacrificio, de tu trabajo. Y oiga, quiero que vaya, por favor, a Segunda de Reyes y vea lo que le estoy diciendo. Dice la Biblia, y claro, hay que ser valiente para esto, porque Ezequías venía de un padre, vuelvo a repetir, que había permitido cualquier cosa en el pueblo de Israel. Y llega, fíjese esto, muere su papá. Y dice la Biblia que en el versículo 1 del capítulo 18 comienza el reinado de este rey del capítulo 20, que está a punto de morir y que le dan 15 años más. Y dice, mire lo que dice: cuando comenzó a reinar, ni siquiera era viejito, era un joven. Dice la Biblia que tenía 25 años. Y dice, fíjese esto, dice que comenzó a reinar teniendo 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi. Y oiga, versículo 3, hizo lo recto. Vio que en el Antiguo Testamento, cuando hablan de los reyes, dice: hizo lo recto o no hizo lo recto delante del Señor. Su papá había sido un personaje raro en Israel, que llevó a la idolatría a Israel. Pero el versículo que sigue acá dice que él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. Y oiga eso, le cambian de padre, su padre David. David no había sido padre de este rey, pero Dios le da esa paternidad por el corazón de David. Y escuche esto, dice la Biblia acá literalmente que este rey, dice, vino y lo primero que hizo, versículo 4, fue quitar los lugares altos, quebrantó las imágenes, cortó los símbolos de una diosa llamada Acera e hizo pedazos, oiga esto, aún la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Cuándo se recuerdan que en el desierto Moisés tuvo que levantar hizo una serpiente, oiga, de oro, ¿verdad que sí? Y todo aquel que miraba esa serpiente, aunque lo picaban las serpientes en el desierto, no moría. Yo me ponía a pensar, lo que a veces es útil, si nosotros no interpretamos que era para el momento, pensamos que se eterniza, tiene que eternizarse. A Israel le había pasado eso. En medio de todas las imágenes que tenían, se habían encariñado con la serpiente del desierto. Y aunque es verdad que Moisés lo hizo para poder que sucediera un milagro, porque las serpientes, hermano, estaban picando al pueblo de Israel, y aún había sido mandado por Dios a hacer esa serpiente como un símbolo de que, oiga, iban a ser libres, Israel guardó ese ídolo. Y me llama la atención porque dice acá que aún
la serpiente que había sido hecha por Moisés fue quemada. Y dice que menospreció el rey Ezequías esa serpiente y dijo: esa cosa de bronce también quémenla. A veces tenemos que nosotros, hermano amado, sacar cosas que nos parecen naturales y que de repente en el pasado nos han ayudado, pero que ahora sencillamente, hermano, es una repetición más de religión y religión. El Señor quiere tener una experiencia cotidiana con nosotros. Quiere tener una experiencia no de una serpientita que nos salvó en el pasado, sino que cada día la experiencia tuya sea una experiencia poderosa, donde tú puedas ver los milagros, los prodigios, las maravillas, no solamente en el desierto, sino que puedas ver a Dios, hermano, obrar de una manera sobrenatural. Y dice la Biblia, fíjese esto, estamos hablando de por qué razón hizo el milagro en el capítulo 20, que este hombre se decidió a que Dios iba a ser su esperanza. No iba, oiga, a confiar en ninguna imagen. Y lo dice la Biblia, quiero que vayan, el versículo 5 dice, en Jehová Dios, versículo 5, pondré mi esperanza, ni después ni antes de él habrá otro como él. Y dice la Biblia, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová prescritos por Moisés. Creo que la clave del éxito está entonces en perseverar. La clave del éxito está en no en qué momento estás pasando hoy, porque puede ser que estés pasando un momento como Ezequías, sino en saber que el Dios al cual tú sirves, en saber que el Dios al cual tú estás buscando, en saber, hermano, el Dios que tú estás anhelando es un Dios que va a estar en todo tiempo contigo. Dios va a estar en la enfermedad, como también, mi amado hermano, en la sanidad. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro como los de Ezequías? Yo creo, hermano amado, que Dios puede hacer un milagro. Los he visto acá en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora, pero también es verdad que dice la Biblia, fíjese esto, que no solamente Dios produjo sanidad sobre Ezequías, también produjo protección. Porque dice la Biblia que, léalo conmigo, versículo 6, dice que Jehová, después del versículo 6, versículo 7 dice, y Jehová, dice acá, estaba con él. Qué hermoso es saber que Dios está con uno, hermano. Qué hermoso es saber que Dios va a ir delante de nosotros. Pero recuérdese cómo comencé el mensaje. Dios tiene memoria. La Biblia dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. La Biblia dice, mi amado hermano, que hoy estamos sembrando. Y platicaba, hermano amado, yo esto, y le decía que definitivamente hoy estamos gozando lo que sembramos ayer. Y hoy tenemos que sembrar en el reino espiritual para que las cosas, hermanos, fluyan de una manera poderosa. Porque este rey no solamente se animó a hacer lo que muchos reyes no podían hacer, sino que dice que Dios estaba con él y donde quiera que él salía, lo prosperaba. Donde quiera, dice la Biblia, que él salía, lo prosperaba. Y dice un poco más, y hasta se daba el lujo, fíjese esto por favor, este rey, de rebelarse en contra, dice acá, del rey de Asiria. Y se daba el lujo de no servir a ese rey, mi amado hermano, que tenía esclavos absolutamente a todas las naciones que le rodeaban. Cuando uno está en el propósito de Dios, cuando uno es fiel al Señor Dios Todopoderoso, no solamente puedes declarar y clamar a Dios que Dios te sane, que seguramente si está en su voluntad Él lo va a hacer, sino que, oiga, aparte de eso, dice la Biblia, que Él te protegerá en contra de tus enemigos. El rey
rey de Asiria quería aplastar, hermano, a Ezequías, y nunca pudo. ¿Sabe por qué nunca pudo? Porque Ezequías, hermano amado, que por cuanto había sido fiel a Dios, Dios lo guardaba y Dios lo protegía. Y usted va a decir, entonces, ¿por qué se enfermó? ¿Y por qué se iba a morir? Porque todos los hombres y las mujeres tenemos un ciclo. ¿Alguna vez yo me he enfermado? ¿Cuántos se han enfermado alguna vez? Levanten la mano los que no. ¿Y cómo hicieron para nunca nada? Yo he estado enfermo. No de gravedad, gracias a Dios. Bueno, una vez grave en Guatemala, ya me acordé. Pero oiga, yo creo sinceramente, y por eso sigo enseñándole lo que le enseño, que Dios no se va a olvidar de todo el trabajo, arduo trabajo que tú has hecho en el reino de Dios. Que aunque hayas tenido, porque puede ser que todos tengamos momentos difíciles de desierto, que aunque hayas tenido valles de sombra y de muerte, que aunque te hayas sentido alejado, hermano amado, de la presencia de Dios, te cuento que aunque uno se sienta así, Dios no está lejos de nosotros. Dios nos ama. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen acá? Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama intensamente, y Él nunca se va a olvidar, mi amado hermano, de la fidelidad que nosotros tuvimos. Yo cierro diciendo lo que un día Josué dijo delante de la presencia de Dios. Estaba con el pueblo de Dios y él, después de tanta angustia y tribulación de llevar a un pueblo en todo el desierto, mi amado hermano, hacia la conquista, él se puso frente a toda aquella congregación y les dijo: vaya ustedes a saber a quienes ustedes van a servir en esta nueva etapa. Pero mi casa y yo, dijo Josué, serviremos al Señor. Pueden haber las 10,000 tribulaciones, porque yo sé las batallas, hay un montón de gente enferma, un montón de gente con luchas y batallas, pero oiga, Dios es fiel. No nos olvidemos de que Él ha ido siempre adelante en estos 37, 38 años de estar acá. Hemos visto su mano poderosa de amor. Hemos visto cómo el Señor va delante de nosotros. Por eso le adoramos, por eso exaltamos su nombre. Por eso entramos a este lugar con gratitud. Por eso, hermano, llueva, truene o relampaguee, sabemos, hermano, que estamos en el camino correcto. Sabemos que estamos en esa senda que nos llevará a ver a un Dios de milagro, a un Dios de prodigios, a un Dios de portento. Y oiga, la Biblia dice, así como lo hizo Dios con Ezequiel, me impactó, porque dice que Ezequiel lloró y lloró intensamente. No hizo como que lloraba, no, lloró, estaba desesperado, mi amado hermano, por un milagro de Dios, y Dios escuchó nuestra oración. ¿Murió Ezequías después? Claro que sí. Puntual, le llegó 15 años, pero él ya sabía y vio cómo nunca el rey de Asiria pudo hacer nada contra él ni su reino, porque él fue fiel al Señor. Tómate esta mañana de esta promesa. Yo no sé cada situación, no sé cada lucha, cada batalla de cada uno de nosotros, pero esta mañana podemos decirle: Señor, mi casa y yo, lo que sea tu casa, mi casa y yo, serviremos al Señor. Adoraremos tu nombre y declárelo, como hacemos constantemente nosotros, ¿verdad que sí? No importan las circunstancias, no importa si hay abundancia o hay escasez, no importa si hay sanidad o hay enfermedad. Dios es Dios de todas esas circunstancias, y Dios tomará control en el nombre poderoso de Jesús de cada situación que nosotros hemos traído, y Él producirá en nosotros el gozo de decir: Señor, moriré creyendo que tú no eres un Dios que olvida las cosas
que hemos hecho para tu reino. Quiero que cierre sus ojos esta mañana. Hemos finalizado